Bienvenidos a este nuevo episodio de Aquelarre. En este encuentro nos acompaña José Quirós, piloto profesional y aficionado a las armas. Recuerden suscribirse y apoyar este podcast en el link que dejo en la descripción del episodio. Bienvenido, José. Gracias por estar aquí de nuevo para hablar un poco sobre las armas y la posesión de armas en diferentes países y contarnos más o menos qué piensas tú sobre esto. Hola Eric, gracias por invitarme a tu podcast. Un saludo a todos tus escuchas y claro, encantado de responder cualquier inquietud en lo que respecta al mundo de las armas. Bueno, el tema de posesión de armas es un poco complejo para muchos países, ¿no? Generalmente se toma como punto de referencia a Estados Unidos como el país en el cual se permite posesión de armas y se lo suele criticar o alabar en muchos casos, ¿no? Dependiendo de la posición ideológica o política que se mantenga. Pero se olvida muchas veces que hay un montón más de países que tienen derecho a poseer armas, ¿no? Además de Estados Unidos. Y muchas personas no saben de estos países, ni siquiera, y probablemente uno de estos países en el cual el derecho a poseer armas es legal, puede ser incluso como que el país vecino o incluso su propio país, ¿no? Sí, bueno, o sea, tienes todo, de todo, o sea, sí es un variopinto, digamos, de países que tienes, pero es completamente prohibido portar cualquier arma de fuego, como por ejemplo como en el Reino Unido, que no puede tener nadie, es completamente prohibido cualquier tipo de arma de fuego. Tienes países que es bien restringido, bien complicado, o sea, es permitido, pero tiene Filtros. demasiadas restricciones, sí, demasiadas regulaciones, y es realmente bien complicado, ¿no? Como el caso de aquí en el Ecuador, por ejemplo. Y claro, y de ahí tienes países en Estados Unidos donde por constitución, por norma constitucional, portar armas, más bien dicho, tener un arma, es un derecho constitucional. De ahí que haya diferentes estados que tengan ciertas restricciones y que limiten el uso de ciertas armas, de ciertos calibres. Pero en Estados Unidos en ningún estado nadie puede prohibirte el portar el uso de un arma de fuego, porque es un derecho consagrado en la Constitución y que, claro, esa es la historia de ese país que nació así, ¿no? Es del segundo artículo, no es ni el décimo, ni ni el onceavo, no, es del segundo artículo, ¿no? Y que los padres fundadores de, pusieron como un derecho para defenderse, porque los Estados Unidos se fundó así, ¿no? Fueron las armas las que forjaron lo que hoy es los Estados Unidos, ¿no? Claro, y bueno, como bien mencionaste, es la segunda enmienda, ¿no?, de la Constitución, de la Carta de Derechos, que permiten por ley constitucional a cada ciudadano americano a poseer un arma de fuego. Ahorita quisiera leer una traducción literal al español de lo que dice esta segunda enmienda para tener un poco más de contexto, ¿no? Voy a leer esta traducción literal que fue hecha por el Congreso de los Estados Unidos y que fue aprobada también por el Congreso de los Estados Unidos. Y cito: siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad del Estado, de un Estado libre, perdón, coma, el derecho del pueblo a poseer y portar armas, coma, no será infringido. Entonces eso básicamente es lo que dice la segunda enmienda. Pero muchos estados, tomando esta enmienda, se ponen a ver dentro del margen de la ley cómo pueden filtrar las armas, cómo pueden hacer para no quebrar, digamos, el derecho constitucional de las personas, pero sí poner más filtros, ¿no? Y estaba leyendo que muchos estados
demócratas más que nada se ponen a jugar con las comas dentro de esta segunda enmienda para tratar de mover un poco el significado a su favor. Y, por ejemplo, voy a citar la misma enmienda, pero rectificada, digamos, por uno de los estados, que dice lo mismo, simplemente cambian la posición de la coma, que para ellos es un poco cambiar un poco el contexto de las cosas para permitirse el tener un poco más de filtros y controles sobre las armas, ¿no? Porque como ya mencionaste, el banear, el prohibir totalmente las armas es imposible, ya que es un derecho constitucional y estarían yendo en contra de la Constitución. Entonces eso es imposible de hacer. Voy a leer literalmente lo que uno de los estados ratificó de la misma enmienda. Cito: siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, coma, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Entonces, básicamente lo que hicieron aquí es quitar una coma, ¿no? Quitarle una coma a lo que ya estaba establecido por el Congreso de los Estados Unidos como la segunda enmienda. Entonces, bueno, como sabes, muchos de los estados demócratas se valen de este tipo de cosas para poder filtrar o poner un poco más de traba al momento de poseer un arma y de portar un arma, especialmente en lugares públicos, ¿no? Que eso es como que la mayor cosa que se ha logrado en diferentes estados, como en Nueva York, que si bien puedes tener un arma por derecho constitucional, no puedes portar un arma en lugares públicos o fuera de tu casa, más que nada. Claro, en Nueva York es prohibido portar armas. En Nueva York, en todo el estado de Nueva York es prohibido portar armas. Solo puedes tener tú el arma en tu casa. No le puedes sacar para nada. Y, o sea, ese es el estado más extremista, digamos, ¿no? Que es, y claro, y resulta que uno de los estados más violentos con armas de fuego, o sea, violencia tomando en cuenta exclusivamente el arma de fuego es Nueva York, ¿no? Entonces eso no te dicen los ciertos demócratas, ¿no? Pero claro, en Nueva York, el estado de Nueva York, porque no necesitan ni siquiera cambiar las comas en la segunda enmienda, porque simplemente te dicen, el estado de Nueva York te dice, no, la Constitución dice que usted puede tener armas y nosotros le dejamos tener armas. Lo único que nosotros hacemos es que no puede sacar el arma, pero usted tener un arma de fuego puede tenerla ahí en su casa. Y muchos estados hacen eso, como en California, por ejemplo, que te prohíben el uso de rifles de asalto. Es más, el estado de California, ellos definen qué es un rifle de asalto, ¿no? Entonces, claro, los rifles de asalto están prohibidos y ellos te definen qué es un rifle de asalto. Entonces, dice rifle de asalto es que tengan cierto calibre, por ejemplo, ¿no? Que sea un calibre de 5.56 o de 7.62 para arriba, que el alimentador tenga más de 10 balas. Eso te dice. Para el estado de California, cualquier arma de fuego que tenga más de 10 balas en el alimentador ya es un rifle de asalto. Y está prohibido, ¿no? Eso es un delito tener un rifle de asalto. Te dicen cómo tiene que ser, no, es prohibido tener automático, entonces dicen, todo rifle de asalto es automático, entonces solo pueden venderte semiautomático. Entonces, claro, ya ves cómo te van limitando, ¿no? El uso de armas y te dicen, claro, nosotros le vendemos armas de fuego, como dice en la Constitución, pero simplemente le prohibimos estas cosas. Y claro, a la final te das cuenta que esa es una estupidez, ¿no? Porque un arma de fuego es un arma de fuego. Y claro, ¿qué es lo que pasa? El arma de fuego dispara una bala de una pistola, hasta un fusil de asalto igual dispara una bala y mata a una persona. Por más que el cargador sea de una sola bala, solo tenga una sola bala, o pueden tener 30 balas, igual va a ser lo mismo, va a matar, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que quieren hacer esa idea a la gente de que están controlando el uso de las armas por la cantidad de masacres que han habido, ¿no? Entonces la gente tiene esa idea de que, bueno, aquí en California por lo menos controlan en algo a las armas y no es la ley de la selva de que permiten la venta de cualquier fusil automático. Entonces le meten en la cabeza a la gente
de que son armas limitadas o que hay cierto control, entonces te da esa falsa seguridad de que no va a haber tantos atentados o no va a haber tantas masacres, ¿no? Y a la final eso no tiene nada que ver, esos controles no evitan esas cosas, ¿no? Si hablamos del tema de las masacres, por ejemplo, y que han ocurrido en muchos de esos estados, de los estados demócratas en la mayoría, te das cuenta de que no es un tema de las armas, porque las armas a la final no matan, tienen las armas, y además también es ilógico, porque tú puedes comprar un arma en un estado, por ejemplo, en Nevada, compras un rifle de asalto, y te vas a California y tienes de ilegal esa arma, porque claro, en ese estado es ilegal tener un rifle de asalto, y mucha gente hace eso, ¿no? O sea, ni siquiera puedes controlar dentro de tu propio, está tan mal hecha esa regulación, porque tú te vas a otro estado, tú compras un arma automática que es prohibida en el estado donde vas a ir, y le tienes como arma, digamos, clandestina ahí, porque nadie controla, no es que vaya una policía que te mete a la casa a ver, muéstrame sus armas, entonces, ese es el gran problema, los estados que quieren disque tratar de controlar las masacres o la violencia limitando las armas, ¿no? Claro, y bueno, después de eso también tenemos el tema de la sociedad de cada estado, el cómo perciben las armas, ¿no? Porque muchas personas, dependiendo del estado, perciben las armas como una herramienta de protección y otras simplemente las perciben como, ¿cómo podría decir? Como algo malo ya preconcebido, ¿no? Que simplemente el tener un arma, así sea para autoprotegerse o lo que sea, es algo malo. Entonces simplemente no tienen un arma. Claro, o sea, hay gente que tiene un arma, bueno, es mi derecho, las armas. Y ahí vienen las restricciones, ¿no? Que tiene cada estado. Como la mayoría de cosas en los Estados Unidos, cada estado tiene sus propias leyes, pero, eso sí, esas leyes jamás pueden ir contra la Constitución. Todas las leyes que hagan los estados tienen que estar subordinadas y jamás contradecirse con la Carta Magna, con la Constitución de los Estados Unidos. Y claro, lo que vimos reciente en California, ¿no? Que un juez de origen cubano, en ese caso Miller versus Bonta, le dio la razón a los que abogan por el uso de armas, ¿no? Y prácticamente calificó de inconstitucional, así, calificó automáticos en el estado de California, que entró en vigencia en 1989, imagínate, antes de la masacre inclusive de Columbine, hace tanto tiempo que ya los demócratas ya son 32 años que impusieron esa ley en California y recién ahorita ya prácticamente tienen los días contados, ¿no? Y claro, a lo más probable es que apelen a la Corte Superior y bueno, eso es bien difícil que anden, ¿no? Porque siempre van a estar a favor de la Constitución y más que todo es más que el hecho de tener un arma, según si tú ves el corazón, el alma de la Constitución de los Estados Unidos, lo que prima es la libertad, no es un tema de libertades, es un tema de que si tú quieres tener un AR-15 en California, nadie te tiene por qué prohibir tener el uso de un AR-15, ese es tu derecho. Nadie te puede decir, no, tú tienes que tener solo estas armas, no puedes comprar estas armas. Entonces si tú lees, no la enmienda de la Constitución, si tú ves a la Constitución de los Estados Unidos como un todo, es una Constitución que defiende libertades, que nadie te puede censurar una libertad, ni siquiera de pensar, ni de creencia religiosa. Es un país que se fundó en eso, ¿no? Que se fundó en libertades. Entonces, más que ese artículo de las armas, los constitucionalistas ven todo, ven la Constitución es un derecho de nadie te puede. Eso es lo que más me interesa y es la Constitución más antigua del mundo, ¿no? Y que sigue aún vigente, además. Otra cosa que quisiera... Y espero que siga. Claro, y otra cosa, como bien mencionas, dentro de la Constitución que se resaltan las libertades individuales y tal,
quisiera también mencionar los puntos que menciona la Constitución para promover el derecho a portar armas, ¿no? En lo que se basa la Constitución para proporcionar este derecho a los ciudadanos americanos, que son 6 puntos, me parece que son primordiales en los que la Constitución tomó, digamos, como referencia para generar esta segunda enmienda. El primer punto sería disuadir a un gobierno no constitucional. El segundo punto es repeler invasiones. El tercer punto es suprimir insurrecciones. El cuarto punto es facilitar un derecho natural de defensa propia. El quinto punto es participar en la aplicación de la ley. Y el sexto punto es permitir a la gente a organizar sistemas de milicia. Estos son los puntos principales en los cuales se basó, digamos, la creación de la segunda enmienda, en los cuales la Constitución da poder a la gente para defenderse a sí misma y para defender la constitucionalidad, la integridad y la soberanía de su propio país, ¿no? Sí, o sea, si tú ves todos esos puntos, algunos ya están, no están tan actualizados, ¿no? Porque eso hicieron los padres Claro, los padres fundadores de Estados Unidos. los padres fundadores de los Estados Unidos que escribieron la Constitución. O sea, el uso de milicias, porque acuérdate, cuando ellos se independizaron de las 13 colonias de los Estados Unidos, era chiquito en esa época, no es lo que es ahora, era solamente las 13 colonias, ¿no? Cuando ellos se independizaron de el Reino Unido, y ellos temían de que otra potencia venga y les invada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijeron ellos? No, entonces nosotros nos organizamos como pueblo, igual que como nos independizamos de Gran Bretaña, y generamos milicias, porque aparte del ejército continental, hubieron varias milicias, y a diferencia del ejército continental liderado por Washington, las milicias eran campesinos. Claro. Era gente del pueblo, era gente que no era militar, que no estudió, que no siguió la carrera militar. Eso eran las milicias. Entonces, claro, ese artículo que tú me dices, el general, de unirse el pueblo, claro, ya no está tan actualizado. Ahora, más actualizado, yo le ponía en primer lugar ahorita, sería el que es un derecho de a defenderse, ¿no? De que tú estás en tu casa, viene alguien a matarte, a robarte, qué sé yo. Entonces tú tienes el uso, tienes tu legítimo, no solamente el hecho de que alguien entre en tu propiedad privada sin tu consentimiento. Tú tienes el derecho de usar un arma de fuego contra esa persona que está invadiendo tu espacio privado, ¿no? Que allá no es ningún delito. Eso, aunque en algunos países es visto como un crimen, ¿no? De que alguien venga, entre en tu propiedad privada y vos, porque uses un arma de fuego, aquí se considera como un delito. Allá eso es algo normal, porque la propiedad privada ya es sagrada, ¿no? Es uno también de los pilares con los que se fundan los Estados Unidos, es la propiedad privada. Claro, el derecho a proteger la vida o sea, la propia vida, y el derecho a proteger la propiedad privada, ajá, exacto. Claro, la vida o tu propiedad, no es que solamente es la vida, no. Tú si alguien entra a tu casa y invadirte, tú estás protegiendo tu propiedad porque es tuyo. Nadie puede quitar. Entonces, que la Constitución, y claro, lo interesante de la Constitución de los Estados Unidos, y que ven los constitucionalistas, porque uno solo ve el artículo, los constitucionalistas ven toda la Constitución, todo el alma, ¿no? Es como que hay una moraleja, digamos, o hay un resumen de todos los artículos que es la Constitución, te dicen que es una Constitución que priman las libertades. Es una Constitución de libertad, de derechos que consagran a las libertades, digamos, ¿no? Ese es el alma de la Constitución de los Estados Unidos. Claro. Después de eso, también tengo estos números son del 2016, pero solamente para tener una idea de que, por ejemplo, algunos estados quieren prohibir la aportación de rifles de asalto, ¿no? Aludiendo a que los rifles de asalto son el principal problema de todas las masacres que han ocurrido en Estados Unidos y todo eso.
Pero si es que te pones a ver números en concreto y en general, como digo, este dato que tengo aquí es del 2016, pero que sin embargo nos puede dar una idea más o menos de cómo se mueven los números, es que en un total de muertes por armas, digamos, armas incluyendo cuchillos y todo esto, la muerte por rifles de asalto como el AR-15, que recientemente hubo el caso, como mencionaste, aquí en California, que fue la prohibición de este tipo de rifle aquí fue declarada como inconstitucional, es mínima. Es mínima el número de gente que muere por rifles de asalto en comparación de las personas que mueren por tiroteos con armas, con pistolas de mano, ¿no? O sea, la diferencia es abismal. Por ejemplo, voy a decir los números. Con los rifles, en el año del 2016, hubo 374 muertes por rifles. Ahora, en todo Estados Unidos, ¿no? Y ahora con armas de mano, con pistolas, como Glocks, revólveres, etcétera, hubo 7.105 muertes. Entonces la diferencia es abismal y cuando vos te pones a pensar por qué quieren prohibir entonces las armas automáticas y los rifles en general, no hay mucha coherencia porque la mayor tasa de muertes está por las pistolas y los revólveres, no por los rifles o armas de asalto, ¿no? Claro, o sea, si se analizas el contexto de que por qué se prohíben o se quieren limitar el uso de armas de fuego, te dicen no, es que es por la cantidad de masacres que hay. Y bueno, yo te voy a ser sincero, ¿no? O sea, si tú te pones a ver en el estado de Texas, por ejemplo, que es el estado más, es un estado conservador, ¿no? A diferencia de California, de Nueva York, de Massachusetts, es un estado que son estados demócratas. Texas es un estado conservador, o sea, es un estado republicano, digamos. O sea, y claro, allá conseguir un arma es como aquí comprar un pan, ¿no? O sea, ya no existe nada, o sea, lo único que te piden es ser mayor de edad, ni mayor de edad, tener licencia, ¿no? Porque ahí los menores de edad, los de 16 años ya pueden tener licencia, ¿no? Entonces, claro, es permitido a menores de edad a partir de los 16 años a manejar, y claro, ellos pueden ir con la licencia de 16 años y pueden adquirir un arma, ¿no? Porque no hay ninguna regulación en Texas, entonces dicen, no, ya tengo mi licencia, y pueden comprar, un chico de 16 años puede comprar un AR-15, es más, si tú te vas a un Walmart, en cualquier parte de Texas, hay una parte que hay una parte de que te pone es impensable, ¿no? La parte de armas en Walmart, en California, solo ves navajas o las cañas de pescar y eso, ¿me entiendes? Entonces ves esa diferencia abismal, ¿no? Y yo sí creo que debería haber un cierto control, digamos, ¿no? Para el uso. No cualquiera persona puede tener un arma, eso es importante, ¿no? Tiene que haber un control. Por ejemplo, yo te pongo el caso de un país como en España, ¿no? Que es permitido el uso de armas, pero, por ejemplo, para adquirir un arma, te hacen una prueba, por ejemplo, psicológica, ¿no? Te hacen una prueba de conocimiento del arma. Entonces tú te vas a comprar, que sé yo, un AR-15 y tienes que demostrar que tú sabes usar el arma. Tú le sabes desarmar, sabes cómo funciona el seguro del arma, sabes tú cómo, una vez que está cargada, cómo desarmar el arma, quitarle la bala completamente de dentro de la cámara, y si no sabes, te obligan a hacer un curso, ¿no? Y para renovar tu licencia, porque te dan una licencia, ¿no? O sea, vos puedes tener el arma, pero te dan una licencia. Para tú renovar la licencia, te vuelven a hacer un examen psicológico periódicamente. Entonces, yo estoy a favor de eso, ¿no? Que no tiene que ser ninguno de los dos extremos, ¿no? Que se prohíba o que se quiera prohibir o limitar el uso de armas, y el otro es que vaya un loco y se compre un arma, ¿no? Eso está mal también. Entonces yo sí abogo porque
exista un control, que no se limite el uso de las armas, porque como digo, las armas no son las que matan, son la persona que está atrás que usa el arma es la que mata. Y claro, la mayor caso, si tú te pones a ver el tema de las masacres por el uso de armas, especialmente del AR-15 en Estados Unidos, en los colegios, por ejemplo, o en el caso de las universidades, que cuando ese coreano que ya uso, lo más interesante, si tú te pones a analizar todas las masacres, es que, y varias personas dicen eso, no solo policías, te dicen psicólogos, porque antes de eso ya habían avisado, es más, en el caso de, por ejemplo, el coreano ese que hizo esa en la universidad, no me acuerdo el nombre, en esa tecnológica, él había avisado, ya había subido a redes sociales, había amenazado, y claro, todas esas masacres, casi todas esas se podían haber evitado. Ahí de lo que viene a la mente es, y bueno, ¿y qué pasó con la policía, no? ¿O qué pasó con los mismos profesores que no denunciaron eso? O los que vieron los videos en el que él ya está amenazando y que dice que va a matar, o que ya tenía problemas psicológicos, y los profesores se dieron cuenta y no avisaron de eso, ¿no? Y claro, todas esas personas que tienen problemas mentales, que prácticamente no tienen amigos o que se les acosa en el colegio, ¿no? Porque y eso es un problema que no se habla del problema de las armas, de limitar las armas, pero no se habla del problema de la cantidad de acoso que hay en los Estados Unidos, especialmente en las escuelas, hay cierto, incluso racismo, o alguien que se ve diferente, que sea una persona asiática, que se le acosa, que se le molesta, que se le vive jodiendo la vida, y claro, es gente que no tiene amigos y que tienen un problema después psicológicos y es una de las causas por las que se vengan, le tienen odio al colegio y van y generan esas masacres. Entonces, claro, yo creo que en eso hay que enfocarse, ¿no? Para evitar tantas masacres, tantas muertes que han habido en los colegios. Incluso, no sé, Eric, si tú te acuerdas que habían incluso colegios, creo que fue en Colorado, en las que pusieron chequeadores de metales. Entonces, porque claro, en el documental de Michael Moore, de Bowling for Columbine, él a un estudiante, que una persona normal, y a una parte del jeep pequeña y un revólver. En las manos, si en una chopa, vos te puedes meterle de 3, 4 armas, nadie se da cuenta. Entonces, claro, y en los colegios comenzaron a hacer esos chequeos, ¿no? Comenzaron a cachar a los estudiantes con detectores de metales y eso, a ese extremo llegaron para ver que nadie entre con armas, ¿no? O sea, bueno, de ahí estás tocando el tema social, ¿no? Que también es algo, o sea, para mí es el problema principal de todo este tema de las armas, porque al fin y al cabo, como dices, el arma es, o sea, bajo mi punto de vista, es un instrumento, es una herramienta, ¿no? Y todo depende de quién la usa, para bien o para mal. Entonces, o sea, yo comparto tu punto de vista en ese sentido. Yo creo que el problema más grande de Estados Unidos en ese sentido es que todo el mundo tiene acceso a un arma, ¿no? Independientemente si está loco, si está cuerdo, si quiere matar a gente o si quiere simplemente protegerse, ¿no? Y ese acceso se ve reflejado en, como dices, en tiendas como Walmart y todo, donde la gente sin mayor problema puede ir a comprar armas, municiones, etcétera. Y, o sea, como dices, no necesitan más que su licencia de conducir y ya. Entonces, ese es un problema, bueno, para mí es el problema base de todo lo demás, ¿no? Que simplemente son consecuencias de esto, que el gobierno permita a cualquier persona sin revisar antecedentes penales, antecedentes psiquiátricos, psicológicos, etcétera, y simplemente la gente puede proveerse de armas. Yo creo que una de las soluciones para que ambos bandos ganen en términos de que las armas sean utilizadas con responsabilidad sería esto de proveer como usuario de armas la información necesaria al gobierno para que sepan que tú eres una persona de bien y que está rigiéndote bajo la ley, ¿no? Para portar un arma. Como mencionas, tener como clases o instrucción de cómo manejar un arma, cómo debes limpiar un arma, cómo debes disparar un arma, eh, y tener el certificado de que hiciste eso o de que sabes hacerlo, ¿no? Eh,
acompañado obviamente de todos los antecedentes psiquiátricos, penales, eh, para saber que además de que sabes usar un arma, no eres un criminal y que no tienes problemas psicológicos, en los cuales se puede incluir incluso la depresión, que es un problema clínico, ¿no? En el cual puedes incluso tomar tu propia vida, que es uno de los principales problemas en Estados Unidos, porque además en Estados Unidos las muertes por armas son mayores en suicidios que en asesinatos a otras personas. O sea, hay más gente suicidándose con armas que gente matando a otras personas. Y eso es también un problema grave que, resumido, va al tema de psicológico, psiquiátrico, ¿no? O sea, son problemas mentales. O sea, aquí no estamos hablando de los problemas que las armas provocan, sino de los problemas mentales que la gente tiene y usan las armas para querer, entre comillas, solucionarlos, ¿no? Entonces, o sea, sí, yo creo que ese es como que el camino que nadie quiere seguir. No sé por qué ambos extremos están tan aferrados a su posición política o ideológica, tanto como querer erradicar al 100% las armas, como querer tener libre acceso al 100% a las armas, ¿no? Que ambos extremos, bajo mi punto de vista, están mal. Debería haber regulación, sí, pero no una prohibición sistemática a todo el mundo, incluso a gente que es capaz y que ha funcionado bajo las normas de la ley toda su vida, ¿no? Claro, porque la Constitución te dice todas las personas tienen derecho a tener un arma, ¿no? Pero la Constitución no te dice, no excluye a los terroristas, a un psicópata, a un resentido social, a un esquizofrénico. Entonces, claro, entonces por eso te digo, yo estoy a favor que haya una regulación, no es que a cualquier, no, tiene, y ve, ahora si tú quieres comprar un dron ya tienes una regulación, tienes unos requisitos que cumplir, tienes que hacer un curso en línea de cómo sale el dron, no puedes volar cerca de aeropuertos, bla, 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 bla. Yo creo que con las armas tiene que ser lo mismo, ¿no? O sea, no tienes que restringir como lo quieren los ciertos demócratas, no, no, y punto, pero ¿y por qué? Porque no, tiene que ver, tiene que ver una cierta, o sea, esto es importante. Aquellas personas que no quieren que se regulen las armas, ciertos republicanos que están completamente, que no haya ninguna regulación de las armas, tienen que entender que ese libertinaje es el combustible que genera a los que quieren prohibir armas, todas las excusas y digamos, las causas para, para el ideal de ellos, que es eliminar las armas, ¿no? Entonces, esas personas que no quieren ninguna regulación, ¿no? Que quieren que sea las armas un libertinaje, ¿no? Y que sea tal crudo como dice la Constitución, cualquier persona es cualquier persona. Esas personas tienen que entender, ¿no? Que esas ideas son las causales principales por las cuales tienen a tanta gente que odie las armas o que quiere controlar las armas. Entonces yo sí pienso que al igual que para hacer la licencia tienes que hacer un examen, para tener tu licencia tienes que tener cierto conocimiento de las leyes de tránsito, bla, bla, bla. Para tú comprar un dron tienes que hacer un curso de la FAA para poderle volar el dron. Tienes que, de la misma manera de las armas, me parece bien que tengan cierta regulación, que te hagan un examen psicológico, que te hagan un examen de conocimiento del arma, de que tú sepas cómo desarmarle el arma, porque el arma no es cualquier cosa, ¿no? Es algo que mata. Y, y claro, lo más importante es que se hable de esos temas, ¿no? Son bien delicados que no se tocan. De las bastantes causas, por no decir todas las causas por lo que se producen las masacres, ¿no? De gente que tiene problemas, incluso ni siquiera solo en civiles, sino en el caso de militares, ¿no? Como por ejemplo sucedió en ese tiroteo en el aeropuerto de Fort Lauderdale, no sé si tú te acuerdas, Sí, sí, sí. que un ex militar, y claro, en la banda estaba su maleta y el tipo sacó el arma y comenzó a disparar, ¿no? Y claro, parecía que era un veterano de la guerra de Afganistán y claro, ya quedó psicoseado con lo de la guerra y claro, el tipo se volvió, ese rato se le cruzaron los cables y comenzó a disparar. La gente estaba en el aeropuerto, o sea, ni siquiera es un caso solo de civiles, ¿no? Sino también tiene que ver con ex militares. Entonces, claro, es un tema bien, bien complicado y no puede haber peor estupidez
la peor estupidez que se pueden es prohibir las armas. Primero, sería inconstitucional. Cambiar la constitución de Estados Unidos, tú sabes, no posible, es difícil. Peor la parte de derechos, casi es imposible cambiar eso. Segundo, si se dice que hay más armas que habitantes, entonces imagínate tú qué va a hacer con las armas, ¿no? Si hay más armas que los mismos estadounidenses, y claro, Estados Unidos es un país que tiene 300 millones de habitantes, imagínate cuántas armas hay, estupidez la cantidad. Claro, solamente poniendo 2 armas por habitante tienes 6 millones, que es un número estúpido. Exactamente. ¿Y cómo desarmas un país con ese número de armas? O sea, así se aprobaran las leyes, digamos que se aprueban, o sea, en un país utópico. Es imposible desarmar a tanta gente, es imposible. ¿No? O sea, no lo lograrían ni cagando. Sí, si dicen que no metiendo en el tema de las armas, sino de los inmigrantes ilegales. Expulsar a más o menos, 11 millones de inmigrantes es imposible. Imagínate lo que es eliminar más de 300 millones de armas, ¿no? O sea, ponerse eso es una estupidez. Claro, entonces, o sea, claro, tienen bastantes limitaciones. Y claro, y no solo eso, ¿no? Es una industria que mueve millones de dólares, ¿no? Hay gente que vive de eso, porque si tú te pones a ver, las armas no solamente lo usan como defensa, ¿no? Si tú te quieres ir a un polígono a disparar, a reírte con tus amigos, con tus panas, vos vas con el arma, llevas balas, pagas al Pentágono, al polígono, donde vas a usar el arma, compras balas. Entonces, es una industria que genera millones de dólares, que genera mucho empleo, que paga impuestos, ¿no? Paga impuestos y eso va a la Reserva Federal, esa plata, ¿no? Entonces es una economía, es como por decirte, qué sé yo, hay la economía de las motos, de los automóviles, también hay las armas, pues, porque hay mucha gente que vive de eso, ¿no? Entonces... Claro. O sea, y hablando de eso también, bueno, las armas constituyen parte de un deporte, ¿no? De un deporte incluso olímpico, que es el tiro deportivo, que está dentro de los deportes olímpicos. Entonces, el banear este tipo de actividades es estúpido, digamos también por el tema histórico, ya porque muchas drogas, entre comillas, ya se han prohibido en el pasado al 100%, como lo es el alcohol, ¿no? Y los resultados no fueron buenos, o sea, se prohibió el alcohol aquí en Estados Unidos, ¿y qué pasó? Surgieron las mafias, el mercado negro. ¿Por qué? Porque las prohibiciones no significan que la gente va a dejar de consumir. Lo que significa va simplemente a hacer que la gente va a buscar nuevas maneras de obtener esa cuestión, armas o alcohol o lo que sea. O sea, porque tú prohíbas una cosa no significa que instantáneamente la gente va a dejar de consumirlo. Miren las drogas, ¿no? O sea, las drogas son ilegales, pero eso, ¿qué pasa con las drogas? Alcohol, no, en los años 30. ¿Qué significó el prohibir el alcohol en los años, al final de la Gran Depresión en Estados Unidos, a comienzos de los años 30? ¿Qué significó? El resurgimiento de varias bandas que se comenzaron a matar, hubieron varios muertos, hubo compra de policías, de fiscales, por la mafia que movía todo el dinero, o sea, del alcohol Al Capone, ilegal, que es como el capo de esa época. Exacto, o sea, la corrupción era estúpida, la corrupción dentro de todo eso fue estúpida porque la gente va a seguir consumiendo. ¿Y cuál fue la solución? Legalizar, porque se volvió a legalizar controlar, el uso del exactamente, alcohol. Perfecto, se legalizó, pero se mantuvo bajo el control del Estado, digamos, bajo regulaciones. Y ya, perfecto. Sí, más que del Estado, de cada Estado. Cada Estado resuelve como... Pero el consumo de alcohol, que fue una prohibición federal, es decir, ningún Estado de los Estados Unidos podía, porque fue el federal, se prohibió eso. Entonces, ¿cuál fue la solución? Fue permitir y que cada Estado regule el consumo de alcohol según la tienda local a la hora. Y esa fue digamos que esa fue una solución. Entonces, hacer eso con las armas. La palabra clave en todo eso es la regulación, no la prohibición, sino la regulación. Es eso, simplemente.
Sí, Porque bajo exactamente. regulación cualquier cosa es posible, o sea, se puede controlar de una manera más eficaz, incluso porque la gente registra las armas, registra esto, y incluso el mismo gobierno federal puede tener conocimiento de quién está armado, de quién no, cuántas armas, en vez de estar basado, digamos, en el mercado negro, donde el descontrol impera. Exacto. Es un, claro, en- hacer eso con las armas sería una locura. Y aparte, eh, lo bueno de el tema de las armas es que eh, hay un gremio, digamos, hay una asociación que defiende, ¿no? El uso, que protege el derecho, ¿no? Como es el caso, o sea, digamos, para lo que nosotros llamamos como ese sindicato de trabajadores que defiende el trabajo y eso también en Estados Unidos hay un gremio que está unido, ¿no? Que es ¿cómo es? La Federación del Rifle, ¿no? Que asume todo, ¿no? Pues están los que son inclusive los de flecha, los que usan el arco y flecha, que no tienen nada que ver con el fuego. O sea, la del rifle también les acapara, les ampara. Si tú eres socio, te protegen, te dan abogados y eso. Entonces, hay un gremio que, les, que ejerce una voz y ellos mismos fueron, en el caso de California, ¿no? Los que plantearon la demanda. Entonces, lo bueno, ¿no? Hay un gremio, una asociación, porque hay una unión y esa unión tiene un poder, ¿no? Tiene un peso, ¿no? Que dice, hey, aquí la constitución estoy aquí, eso se tiene que respetar. Y mira lo que lograron. Después de 32 años de prohibir el uso de las rifles automáticos en California, lograron que se considere inconstitucional, que violaba el máximo de los derechos. Entonces, eso es lo bueno. Hay un gremio que se preocupa, no sé cuál es el costo mensual, me parece que es como de $4 o $3, pero tú puedes ser miembro de la Federación Nacional del Rifle, porque no me acuerdo cómo eran las siglas en inglés, NRA, National Rifle Association. la NRA, Simón, es una asociación bien dura, ¿no? Y hay varios políticos famosos que son miembros, incluso actores, ¿no? Como Clint Eastwood o como, no me acuerdo, pero famosos actores de Hollywood, todos ellos eran miembros de la Asociación Nacional del Rifle allá en Estados Unidos. Entonces, es lo bueno, ¿no? Tienes una voz, tienes un gremio que tiene un poder político que hace respetar y que protege a los miembros del gremio, ¿no? Y cualquier persona de Estados Unidos se puede hacer, inclusive aquellos que ni siquiera usan armas de fuego, sino que les involucra también a los que hacen práctica de tiro con arco y flecha, ¿no? Claro, también después de hay el tema bueno, la oposición en cuanto, digamos, a los demócratas, ¿no? Generalmente ellos acusan a esta asociación, la Asociación Nacional del Rifle, aquí en Estados Unidos, de que sus propuestas o sus metas simplemente es ayudar a las compañías armamentísticas, ¿no? A vender armas, que los manes dicen, o sea, su finalidad no es proteger la Constitución, no es proteger la Segunda Enmienda, sino hacer negocio y ayudar a las compañías que producen armas como Smith Wesson, por ejemplo, a que vendan armas. Y después, o sea, yo me pongo a pensar con esas acusaciones, yo me pongo a pensar como amante de armas y todo, que, o sea, ¿y qué pasa? O sea, ¿cuál es qué tiene de malo eso? Si es que quieren ayudar a la industria armamentística a vender armas. ¿Qué pasa? O sea, no tiene nada de malo bajo mi punto de vista. Porque es un negocio, a ver, es un negocio Sí, y pero ahorita hay esa estigmatización, especialmente desde la izquierda, y es una pena, ¿no? Porque en el Partido de Demócrata aquí ya no es el mismo de antes. Hay un ala muy fuerte de la extrema izquierda o sea que no es que solamente es contra las armas, ¿no? O sea, repudian la misma constitución de los Estados Unidos, ¿no? Y claro, y hay algunos casos ya extremos, ¿no? Como el tipo ese del Bernie Sanders que admira a Fidel Castro o respeta mucho a lo que hizo a Evo Morales, por
pues, supuestamente el trabajo a los pueblos, o le ves a esa tipa, a esa Cortés, ¿no? Las estupideces que dice y incluso temas de migración que por poco esta señora quiere que toda Guatemala, Nicaragua, vaciar y que vayan a todos Estados Unidos, ¿no? O sea, es una cosa de locos. Y claro, tienen esa mentalidad, ¿no? De estigmatizar a todas esas personas. Ah, claro, a ti te gustan las armas, tú eres un fascista, ¿no? Porque te gustan las armas, ¿no? Entonces, claro, te estigmatizan con ciertas cosas que te gustan o con ciertas cosas que tú predicas, ¿no? Si a ti te gustan las armas, entonces eres un fascista. Si estás en contra del aborto, también, no, eres un conservador y fascista. Entonces, te encasillan y te estigmatizan, te etiquetan en la frente, te ven como lo peor, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que sea el que le gusten las armas? Y por poco te dicen, ¿no? Como a ti te gustan las armas, entonces, claro, tú eres uno de los culpables o de los responsables, o estás a favor de que se masacre a la gente, a los niños en los colegios y de las masacres, cosa que no tiene nada que ver, no tiene lógica, no tiene sentido, ¿no? De esta gente, ¿no? Que está y, y de estos progresistas, ¿no? Porque ya hasta le prostituyeron al progresismo, eso que hizo Roosevelt a comienzos de siglo, ¿no? Que fue uno de los primeros progresistas de estos tipos, ya le prostituyeron y o sea, la izquierda le secuestró, ¿no? Porque la izquierda es buena en robarse las ideas, ¿no? Porque ahora para ser feminista tienes que ser de izquierda, ¿no? Porque si no eres de izquierda, entonces no puedes ser feminista. Eso es una lucha que han secuestrado, se han robado, se han tomado la gente de los progresistas de la izquierda, ¿no? Y claro, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, el caso de violencia contra una mujer, de lo que sea, ¿no? Entonces te acusan de machista y eso, pero si alguien de ellos mismos, insultan o acosan a una mujer, ahí se hacen los locos, ahí sí no pasa nada, pasa completamente desapercibido, ¿no? Si un periodista, si un político de izquierdas se le ocurre insultar a una mujer, ahí sí se olvida, ahí no pasa nada, ¿no? Porque, claro, ellos son feministas, pero para la gente de izquierda, ¿no? Para alguien de derecha, ahí sí no le defienden. Entonces, yo creo que ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Es esa mentalidad, esa ideología. Y también yo también diría, ahora con esta generación prácticamente de cristal, ¿no? De que se resientan con todo y está lo del idioma inclusivo, porque claro, tú no puedes, tienes que incluir al término femenino, ya sabes que en el español con el término masculino ya incluyes también al femenino, y hay palabras en femenino que incluyen también al masculino, pero hay que feminizar todo hasta el idioma, ¿no? Y claro, esa es la regla. Entonces, le atacan al idioma, le atacan a cualquier persona que piense distinto, y claro, dentro de sus estatutos, digamos, el uso de las armas es pero prohibido, ¿no? Entonces, si a alguien le gusta un arma, entonces te tachan de lo peor, eres un fascista, ¿no? Eres un facha. Entonces, claro, yo creo que esa es la ideología, ¿no? Entonces, y claro, en Estados Unidos hay eso, ¿no? Son estos tipos de extrema izquierda como los de Black Lives Matter y muchos otros, ¿no? Claro, que a su vez usan armas en protestas, ¿no? Porque, o sea, los manes están en contra de la aportación de armas, pero vos ves los videos de las protestas y hay gente de ese grupo portando armas y disparan. Y muchas de esas personas tienen armas ilegales, o sea, ni Y siquiera claro, bueno, ya digamos registradas. que no usan armas, ¿no? Digamos que no usan armas, ya están gorros de armas y ellos no usan armas. Pero van, queman locales, pues, saquean centros comerciales, invaden propiedades privadas, a pequeños comerciantes, les saquean, ¿no? Entonces, o sea, es violencia y no, o sea, no tiene ni lógica, ¿no? Lo que ellos plantean, es algo ilógico. Claro, es simplemente ir en contra del sistema porque sí y no tener ideas claras, ¿no? Y defender
ideas políticas que simplemente van a empobrecer a la gente y que van a perjudicar ¿cómo se dice? The rule of law que está aquí en Estados Unidos vigente, ¿no? Y que es como que la ley y Sí, el orden, pongamos en español. sí, exacto, es el imperio de la ley, exactamente lo que tú Exacto, el dices. imperio de la ley, ese es. O Imperio de la sea, ley. y claro, yo quisiera saber cuántos puestos de trabajo genera la Smith Wesson, ¿no? Claro. O Federal, que hace armas, o perdón, que hace municiones, yo saber cuántas ganancias tuvo y cuánto pagó de impuestos, eso no te dicen, ¿no? Porque son empresas legales que pagan impuestos, generan trabajo, entonces hay familias que viven de eso también, ¿no? Exacto, o sea, como te dije anteriormente, se están enfocando en que por qué les dan trabajo a las compañías armamentísticas, solo quieren vender armas. Y yo digo, ¿qué tiene de malo? Son compañías legales, pagan impuestos, dan empleo a muchas personas, no tiene nada de malo. Ahora, lo que ellos están haciendo también es enfocarse en las armas de nuevo, ¿no? Y no en el problema real que ya mencionamos antes, que es la salud mental de la gente. Las armas son cosas inertes, no se disparan solas, no van por la calle matando gente las armas solas. Necesitan a un loco por detrás que dispare. Y ese es el problema, no las armas. No acusen a las compañías armamentísticas de hacer armas. Eso es lo que hacen. Eso es un negocio. Dan trabajo a muchas personas, pagan impuestos. Lo que está mal es defender problemas psicológicos o no prestarles la atención debida a a estos problemas de salud mental. Esa es la raíz de todo este problema. O sea, tú cortas eso ayudando, promoviendo, digamos, que la salud mental sea, no sé, como mejorar la salud mental en el país, dando la atención, me refiero, ¿no? Y vas a ver cómo todos estos problemas disminuyen de una manera drástica. Además de hacer los controles debidos que ya mencionamos, ¿no? De las armas, de ver que la gente no tenga antecedentes, etcétera. Y sabes qué es lo peor de todo, Eric, es que ellos saben eso. Ellos saben eso, ellos saben que no es un problema en sí de las armas, no, de la gente, de que hay un problema social, como hablamos, sino que a ellos no les importa eso, ¿no? Ellos tienen metido en ellos aprovechan de eso para irse contra el establecimiento, ellos aprovechan eso para irse contra el sistema, ¿no? Para irse contra los Estados Unidos, contra la Constitución, ¿no? Y claro, muchos de esos, inclusive les odian a los padres fundadores. Y si te pones a ver el uso de las armas, es algo cultural, eso está en el ADN de ese país, porque ellos se independizaron con las armas, eh, la libertad, o sea, la esclavitud se eliminó con las armas, fue por el uso de las armas, eso fue lo que permitió a que los negros que eran los esclavos en los estados del sur y que gane los estados del norte, o sea, que ganen los de la Unión contra los confederados, fue por las armas, ¿no? O sea, si tú te puedes ver la historia de los Estados Unidos así, como es el país que fue, Por mano de los republicanos, además, ¿no? los republicanos, por encima, eran los del norte, fue por el uso de las armas, eso fue lo que hizo, lo que eliminó, lo que abolió completamente la esclavitud. Y, gracias a Abraham Lincoln y gracias al Partido Republicano, porque el Partido Republicano nace ahí, nace con la guerra civil de los Estados Unidos, o sea, el gen del Partido Republicano fue en sí contra la esclavitud, y el primer presidente republicano fue Abraham Lincoln, ¿no? Porque antes del Partido Republicano habían los Whig, los pelucones que serían, que después se eliminó y nació el Partido Republicano con todos los partidos que estaban en contra de la esclavitud. Claro, entonces uno de los mayores problemas sociales que tuvo Estados Unidos, como es la esclavitud, fue eliminado gracias a la posesión de armas, ¿no? Luchando Claro, fue las armas por las que hizo libres. claro, por una lucha justa, digamos. Incluso tú ves, no solo en Estados Unidos, no,
en algunos países hay en el escudo, o sea, en el emblema máximo de un país que es su escudo nacional, tienen la foto de un AK-47, ¿no? Como es el caso de Mozambique, ¿no? Tienen un AK-47, y eso es un símbolo de liberación que ponen el arma, ¿no? Diciendo como, con esta arma de aquí, con esta AK-47, nosotros nos liberamos, alcanzamos la libertad. El uso de armas en ciertos países, inclusive Estados Unidos, no solamente se le ve como algo que simboliza muerte, que simboliza esclavitud, sino el uso de las armas simboliza la libertad, Libertad. simboliza la lucha contra la opresión. Por eso es que en varios escudos de África, por ejemplo, varios países africanos, como Mozambique, no me acuerdo cuál, me parece que Somalia también, no estoy muy de acuerdo, pero tienen la imagen de un AK-47, y eso lo ponen ahí como uso de libertad. O sea, el arma simboliza la lucha contra la esclavitud y contra la opresión. Claro, pero bueno, también hay países africanos, digamos, en este caso, que utilizan estos escudos y emblemas, como dices, del AK-47, pero son países de izquierda comunistas, ¿no? Sí, exacto. Que también predican, digamos, con la idea de libertad y tal, pero son países autócratas y cosas así, ¿no? Que si bien utilizan la imagen de la AK o de diferentes armas, la población en sí no tiene acceso a estas armas, sino solo el Estado, ¿no? Lo cual es una forma de represión también, ¿no? Claro, y sí, claro, y el Estado usa esas armas contra su propia gente también, eso es verdad, sí. O sea, la arma dice una cosa, pero en la realidad es otra cosa completamente distinta. Insultan a su propio escudo, es correcto, ¿no? Porque dicen que eso significa la libertad y la lucha contra la opresión, y sus mismos gobiernos son los que oprimen a su propio pueblo, ¿no? Claro. Y vos tienes como ejemplos muchos de los países autócratas del mundo, como yo que sé, Corea del Norte. Solo el Estado tiene derecho a tener armas, ¿no? El pueblo es ilegal que posea armas. Entonces yo creo que también viene de la mano o sea, de una parte ideológica el tema de posesión de armas, porque, a ver, ¿qué Estado autócrata, qué dictadura quiere que el pueblo esté armado? Ninguna, porque como dice la Constitución de Estados Unidos en ese caso, el derecho a portar armas es para defender la Constitución y la libertad del pueblo ante tiranías, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores principales en los cuales la Constitución está hecha y en mi forma de ver, o sea, esa Constitución es tan bien hecha que por eso muchos otros países en otras naciones autócratas, como bien dije, Corea del Norte, la gente no puede defenderse, no puede protestar y es así que no pueden rebelarse contra ninguna dictadura, porque no tienen las herramientas para hacerlo. Mira, Cuba también. Irónicamente, la revolución cubana se hizo a mano de armas, pero después cortaron el derecho, digamos, de la gente de tener armas por miedo a que esta misma gente, su mismo pueblo, se rebele ante ellos. Entonces vos tienes esas contradicciones estúpidas de la izquierda en las cuales muchos genocidios comunistas, como el de Rusia, bueno, como el de la Unión Soviética, el de Mao, etcétera, se dieron a mano de armas que después, posteriormente, fueron prohibidas para la gente, para que así la gente no se rebele contra ellos. Entonces, también puede ser usado esto bajo un discurso de izquierdas autoritario, ¿no? Claro, bueno, las izquierdas, claro, por eso es que las izquierdas le tienen miedo esa es una de las razones por la cual la mayoría o sea, de las personas de izquierda tienen miedo al uso de armas, ¿no? Vos hablabas de Corea del Norte. Claro, es prohibido el uso de armas. En Corea del Norte es prohibido que se reúnan más de 20 personas. No, imagínate, porque ellos tienen la mentalidad de que si hay 20 personas reunidas juntas, entonces ya están conspirando contra como es Jim Jong-un y toda la revolución norcoreana, igual en Cuba, ¿no? En Cuba también está prohibida, no sé cuánta gente de ahí, pero también las reuniones de más de 70 gente también es prohibido, ¿no? Son
son la antítesis de los Estados Unidos, de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Por eso tú ves, ¿no? Y comparando, por ejemplo, la Constitución nuestra, ¿no? La del Ecuador, que es una de las constituciones más largas, tiene la que más artículos tiene, y al lado de los Estados Unidos, que dice, es increíble, ¿no? Cómo comienza diciendo, o sea, el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos es antiestatal. ¿Por qué? Porque te dice nosotros, el pueblo. No te dice el gobierno, te dice nosotros, el pueblo. Así comienza la Constitución de los Estados Unidos. Te dice nosotros, la gente, como diciendo, la gente está sobre lo público, sobre lo estatal, sobre el Estado, es lo que te dice. Y claro, y hay una parte, porque los padres de la Constitución eran todos cristianos, todos eran cristianos, desde Franklin, Madison, todos eran cristianos. Y hay una parte que dice, y que fue uno de los discursos que usó para el abuso contra afrodescendientes en Estados Unidos. Y la Constitución está puesto, y es copia de la Biblia, ¿no? Te dicen que todos los hombres son iguales, son creados iguales. Y eso fue uno del, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. El evangelista que luchó por el derecho de todos los negros en Estados Unidos. Martin Luther King. Sí, Martin Luther King. Él fue el que dijo I have a dream, de que todos los hombres, y eso está en la Constitución, todos los hombres son iguales, ¿no? Y eso está en la Constitución. O sea, es una Constitución de libertades, ¿no? A diferencia de otras constituciones de restricciones, que ponen restricciones, y que por sobre todo resalta el Dios, ¿no? Es lo máximo. Claro, el Estado. Es ese ente perfecto que gobierna y está por encima de todos los ciudadanos. Y ese es el problema, y ese es uno de los problemas que yo le veo. Sí, y que por desgracia van a tener los chilenos, ¿no? Es una pena, pero viendo a esos constituyentes, esa constitución que van a hacer, esa constitución progresista, ¿no? Que ellos van a hacer de izquierdas, en donde le van a meter al Estado en todo, ¿no? Y la gente va a quedar por debajo de eso, por sobre todo está el Estado. Es una pena, ¿no? Porque desde ahora Chile ya no va a evolucionar más, sino va a comenzar a involucionar. Es terrible, es una pena. Deberíamos enfocarnos en la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? En el alma, de que está por encima de todo están las libertades y la gente y la propiedad privada. Claro, bueno, o sea, el tema de Chile también es algo ya bastante complicado porque, bueno, en Latinoamérica en general se ve un aire socialista que está atacando de nuevo, ¿no? Y bueno, Chile como uno de los países con mayor riqueza y desarrollo en Latinoamérica, después de esta reforma a la Constitución que se va a hacer, bueno, tal vez vaya involucionando, como dices, y caiga como le pasó a Argentina, ¿no? Como le pasó a Argentina en su tiempo. Ah, claro, la Argentina me parece fue la cuarta o la quinta potencia mundial a comienzos de 1900. Claro, lo que le jodía a la Argentina fue prácticamente el populismo. Y el populismo, lo que entre las varias caras que tiene es la de crear ese Estado salvador, ¿no? Sobreprotector, ¿no? Te salva, te protege, entonces tú estás en la miseria, está en la ruina, entonces yo te voy a yo le voy a quitar a este, entonces, y te crean un enemigo, ¿no? Entonces dice yo, este es el culpable, entonces yo le voy a quitar a este, y comienza el odio y el resentimiento y esa estupidez de la lucha de clases que a la final comienzan a destruir y más que a unir a la gente. Y vos decías, pongamos usando
en el uso de armas. Venezuela era un país que permitía también el uso de armas, ¿no? Más o menos como, no, no tanto como Estados Unidos, pero antes de Chávez, del 98 para abajo, Venezuela era un país eh, en desarrollo, uno de los países más desarrollados de Sudamérica. Sería lo que Venezuela, lo que era Chile hoy y Panamá, ¿no? En esa época. Y permitían el uso de armas. Y claro, vino la constitución, después de que ganó Chávez, la constitución socialista, progresista, bolivariana, y comenzó a prohibir, claro, prohibieron el uso de armas, y claro, ahora ves Venezuela, esa espanto de república, bueno, de república no tiene nada, esa, esa republiqueta socialista que es ahora, ¿no? Que tienen esa constitución es un himno a las prohibiciones más que a las libertades y sobre todo al papá Estado, al superestado que te controla todo, porque tú eres tonto, porque tú no puedes tener un arma, porque no, ellos consideran que tú no puedes tener un arma porque no necesitas un arma. No te puedes cuidar Porque solo ni nada, ellos te cuidan. ellos dicen, ¿para qué necesitas un arma? Si tú no te puedes cuidar solo, nosotros te cuidamos, es el Estado el que te va. Entonces dicen, no te preocupes, nadie se va a meter a tu casa, igual está el Estado, él es el que te va a poder. Entonces solo puedes usar armas los del Estado. Entonces ellos van a hacer las armas y ellos van a protegerte. Entonces, claro, es esa mentalidad de que el Estado está ahí, te protege y que tú no necesitas armas, porque la policía y cualquier cuerpo del Estado, ellos sí pueden usar armas y ellos te van a proteger. Y claro, como es una constitución de igualdad en donde todos son iguales, entonces no tiene por qué haber robos, ¿cierto? Donde se distribuye la riqueza, entonces no puede haber robos. Entonces, claro, es esa mentalidad la que envenena. Y antes de Chávez, en la constitución anterior, se permitía a la gente el uso de armas. Vino Chávez, prohibió el uso de armas, y mira lo que es ahora, los países más violentos del mundo. Y Caracas es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Y de aquí, de América, me parece que después de la ciudad de Juárez, yo creo que viene primero está Ciudad de Juárez de México y de ahí está Caracas en violencia, en el uso de armas. Entonces, claro, es contradictorio, ¿no? Porque ellos te prohíben el uso de armas porque supuestamente tú no puedes usar armas porque eres tonto, porque pasa lo que va a pasar en Estados Unidos, ¿no? De que se van a matar en los colegios, entonces tiene que intervenir el Estado y protegerte. Y ellos te prohíben el uso de armas y resulta que en Caracas y varias ciudades de Venezuela donde es prohibido el uso de armas, ahora son las ciudades más violentas y donde más se usa armas y donde más se cometen crímenes con el uso de armas de fuego, ¿no? O sea, mira la dicotomía que existe en el discurso socialista. Claro. Bueno, o sea, es como dijimos, una maniobra de izquierda socialista, ¿no? Para prohibir, que como ya hablamos, la prohibición nunca es buena idea y no va a funcionar, porque la prohibición no significa que la gente va a dejar de usar armas, sino que va a acceder a armas ilegalmente y el Estado no va a tener control de esas armas, ¿no? Eh, y bueno, también es un discurso de comunista, socialista, en el cual se quiere prohibir a las personas de poseer armas para que así no se puedan rebelar contra las dictaduras, etcétera. Son simplemente estrategias y recursos que no funcionan, que son recursos que países autócratas y dictaduras brutales utilizan. Y como tú bien dices, irónicamente, estos países tienen tasas de muerte por armas elevadísimas en el mundo, ¿no? Y no tiene sentido, no tiene sentido en nada de esto. Bueno, muchas gracias por haber venido hoy, por haber compartido tu opinión y tu punto de vista sobre el tema de las armas. Creo que compartimos bastante puntos en común. Y solo para cerrar y dejar claro o sea, nuestra propuesta, digamos, de cuál sería la solución para el tema de las armas en Estados Unidos,
sería el control, ¿no? El control, pero en el sentido no de prohibición, sino en el sentido de regularización de las armas y de las personas principalmente que utilizan las armas. Así es, Eric. Yo para concluirte y resumirte, te podré decir brevemente, regular a las armas no sirve. Lo que hay que controlar es a las personas. Las armas no matan, las que matan son las personas. Y lo más importante de eso es saber qué persona tiene un arma. Lo que se tiene que controlar es que no todas las personas pueden tener armas, estamos de acuerdo en eso. Pero sí se puede controlar para que las armas de fuego no queden en malas manos. Yo creo que hacia ahí debe ir la regulación, hacia ahí debe ir el enfoque, hacia ahí debe ir la discusión de ambos partidos, tanto republicano, demócrata, excluyendo a los extremistas, obviamente, y eso yo creo que sería digamos, el éxito para tener una buena legislación, bajar el índice o la tasa de muertes, asesinatos, masacres por el uso de armas. Perfecto. Muchas gracias de nuevo por haber estado aquí. Gracias, Eric. Un saludo y estamos hablando en un próximo programa. Un saludo a todos tus oyentes. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Aquelarre. No se pierdan todos los capítulos que van a salir al aire cada semana. Además, recuerden que pueden apoyar este podcast dando clic en el link que dejo en la descripción del episodio. Gracias y hasta la próxima semana.